Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Bad Bunny por fin se presentó en el Super Bowl y con ello despejó las dudas y las expectativas al respecto de lo que ocurriría al medio tiempo, del que sin duda es uno de los espectáculos más significativos de la cultura de masas en Estados Unidos. Y contrario a lo que se pensaba, el show no fue tan confrontativo, máxime en estos tiempos en que en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha intensificado sus políticas en contra de los migrantes de origen latinoamericano. Bad Bunny optó por una vía no descargada de política, pero tal vez un poco más conciliadora. Varios símbolos de la cultura de su natal Puerto Rico, que por la propia historia de la isla es indisociable de Estados Unidos y de ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Boxeadores, ancianos jugando dominó y conversando, el puesto de coco frío, el salón de uñas y mucho más, todo en una secuencia que de alguna manera tuvo como hilo conductor resaltar el valor de la cultura popular del Caribe y de América Latina, así como su influencia y presencia actuales en la sociedad estadounidense. Otro misterio develado fue el de los artistas invitados, en torno a los cuales también había especulaciones. Al final, Lady Gaga y el también boricua Ricky Martin acompañaron a Bad Bunny en el escenario, ella con una versión en salsa de su canción Die With a Smile y él con una interpretación de lo que le pasó a Hawái. El espectáculo culminó con Bad Bunny recitando a cámara los nombres de los países de América, comenzando con los del sur y llegando hasta el norte, y dejando un último mensaje: el amor vence al odio. Pascal Kaiser es un árbitro alemán de 27 años que recientemente sufrió un ataque directo, pero no por su labor deportiva, sino por su orientación sexual. Durante un partido de la Bundesliga entre Colonia y Wolfsburgo, Kaiser le pidió matrimonio a su pareja, un hecho que fue bien recibido por muchos, pero que desató también una serie de reacciones hostiles en algunos sectores. Días después de ese gesto, fue víctima de un ataque en su propia casa por parte de 3 hombres. Esto tras haber denunciado amenazas previas ante las autoridades, quienes hicieron caso omiso al decir que no se encontraba en peligro inminente. Tanto Kaiser como observadores del fútbol consideran que el contexto es indicativo de un problema muy profundo y estructural. El hecho ha reabierto la conversación sobre los actos de odio dirigidos a personas de la comunidad LGBTTIQ+, dentro y fuera de los estadios. En Alemania, desde 2022, una reforma legal más estricta busca proteger a personas de comunidades diversas, pero los hechos recientes muestran lo contrario y que la lucha contra la discriminación y la homofobia todavía sigue siendo urgente. Este caso se suma a otros episodios en el fútbol mundial, donde jugadores como Josh Cavallo han denunciado abusos homofóbicos. A pesar de los esfuerzos de organismos como la FIFA para erradicar estos comportamientos, la homofobia todavía representa hoy por hoy un desafío persistente dentro del deporte global. En el desierto de Atacama, el cielo no es solo paisaje. Es laboratorio, es memoria de universo. Por eso, cuando el proyecto INAH comenzó a tomar forma a poco más de 11 kilómetros del Observatorio Paranal, la comunidad científica levantó la voz. No se trata únicamente de una inversión millonaria en hidrógeno y amoníaco verde. Lo que estaba en juego era algo mucho más delicado. Uno de los cielos más limpios del planeta. Atacama tiene condiciones únicas: altitud, sequedad extrema y una oscuridad casi intacta. Ahí operan algunos de los telescopios más avanzados del mundo, como el Very Large Telescope. Y muy cerca se construye el Extremely Large Telescope, que prometen cambiar la forma de observar el cosmos. El problema no era solo encender luces. Una instalación industrial de esa magnitud implica contaminación lumínica, vibraciones constantes, polvo en suspensión y alteraciones en una atmósfera. Para instrumentos capaces de medir variaciones mínimas de luz de galaxias lejanas, cualquier interferencia puede ser crítica. La preocupación fue tan seria que incluso Reinhard Genzel, premio Nobel de Física, encabezó una carta abierta pidiendo reconsiderar la ubicación del proyecto. El mensaje era claro: no todo desarrollo puede colocarse en cualquier lugar. Finalmente, tras meses de presión y evaluación ambiental, AES Andes retiró formalmente el proyecto. La decisión fue celebrada por observatorios y centros de investigación en todo el mundo.
porque proteger el cielo también es una decisión política. Es entender que hay territorios donde la oscuridad no es atraso, sino conocimiento. En Atacama, mirar hacia arriba es una forma de avanzar, y esta vez elegimos no nublar esa mirada. Querido, al señor no le interesa, usted pague su dinero y se acabó. Ya me voló usted las plumas fuentes. María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Günter Gerso, Francisco Toledo, Ángel Zárraga, Frida Kahlo. Muchos conocemos estos nombres que sin duda se encuentran entre los indiscutibles de la historia del arte mexicano. Pero aunque conocidos, una posible desventaja en torno a ellos es la dificultad de encontrar su obra reunida en un solo lugar, un museo, una galería, una exposición. Hasta ahora, pues el próximo 17 de febrero se inaugura en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México la exposición Relatos Modernos, obras emblemáticas de la colección Hellman Santander, con una muestra de 68 piezas de las más de 300 del fondo que iniciaron Jack y Natasha Hellman en México en la década de 1940. La exposición incluirá obra de los artistas mencionados y otros igualmente importantes como Leonora Carrington o Carlos Mérida, además de obra fotográfica de Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa y Manuel y Lola Álvarez Bravo. La colección de los Hellman es una de las más importantes del arte mexicano del siglo XX, reunida gracias a una coincidencia de circunstancias que se puso en marcha cuando ambos se conocieron en México a finales de la década de los 30, luego de huir de la guerra que se había desatado en Europa. Jack, de origen ruso y judío y nacido en una familia acaudalada, había estudiado cine en Berlín y trabajado en París en una distribuidora, por lo cual al llegar a México casi de inmediato encontró lugar en la industria cinematográfica del país, en una época además que fue la de mayor lustre, la época de oro del cine mexicano. Hellman destacó sobre todo por producir películas de Mario Moreno Cantinflas, de su época de máxima popularidad, lo cual a su vez fue el cimiento de su fortuna. De la mítica Ahí está el detalle a El gendarme desconocido o El circo, Hellman fue uno de los artífices del éxito de Cantinflas y beneficiario de los dividendos que produjo su talento. Fue en esa época cuando conoció a Natasha Zalaca, con quien se casó en 1941. Enamorados del arte, el matrimonio Hellman comenzó a reunir una colección que se decantó preferentemente por artistas europeos, de Dahlia Bacon y de Matisse a Picasso, pero que quizá por amor a México no descartó también a sus artistas, con quienes incluso convivían con frecuencia, casi al grado del mecenazgo. De Natasha, Rivera, Frida Kahlo y Tamayo pintaron retratos, cada uno a su estilo. El de Rivera mostrándola semi-recostada en un sofá azul con dos grandes ramos de alcatraces de fondo, uno a sus espaldas y otro cerca de sus pies. El de Tamayo más formal, la muestra sentada en una silla con la mano derecha cruzada, y el retrato de Frida Kahlo la muestra en un abrigo de piel, el cabello pasado por tubos rizadores, la mirada fija y seria, y el pendiente que se muestra rebozado de diamantes. Los Hellman mandaron a hacer pinturas a algunos de ellos y compraron otras más. Retrato de Cantinflas de Rufino Tamayo, Vendedora de alcatraces de Diego Rivera y Autorretrato con monos de Frida Kahlo son algunas de las pinturas más famosas de su colección. Sin embargo, otros artistas quizá menos populares como Günter Gerso tienen incluso más presencia, en su caso con 40 obras de las casi 100 que la pareja reunió en vida. Al respecto, cabría preguntarse si la adquisición de la obra de Gerso, artista consagrado del arte abstracto y constructivista mexicano, da cuenta de la sensibilidad visionaria de los Hellman o de la coincidencia de circunstancias, pues en un detalle que no es menor, Gerso se desempeñó como escenógrafo de varias películas producidas por Jack, de donde nació una relación amistosa. Esta historia toca muchas más aristas, por ejemplo la polémica en torno al testamento de los Hellman, que aparentemente nadie ha visto nunca, o la compra del fondo por parte de la familia regiomontana Zambrano, que sin embargo la cedió al Banco Santander en su matriz en España. Todo lo cual saldrá sin duda a la luz cada vez más conforme la exposición del Museo de Arte Moderno sea visitada. La cual, por cierto, quizás sirva para reclamar que las obras de los artistas mexicanos de la colección de los Hellman se queden en México, como dicta la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de nuestro país. God bless America. Sea Chile, Argentina. La idea de construir a una América Latina unida no es nueva, aunque recientemente resonó en eventos mediáticos como el show del medio tiempo del Super Bowl, donde se exaltó el mensaje de una América unida en la voz
de Bad Bunny. Las raíces de este pensamiento se remontan a los proyectos emancipadores de finales del siglo XVIII. Visionarios como Francisco de Miranda imaginaron una América meridional libre y políticamente articulada mucho antes de que se consideraran siquiera las guerras de independencia. En 1790, Miranda elaboró planes para una estructura política que trascendiera las fronteras heredadas del dominio colonial, sentando así una base conceptual para las aspiraciones regionales de unidad. Simón Bolívar, por su parte, llevó esta idea a un plano político concreto con su impulso al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, buscando así una confederación de estados latinoamericanos como defensa ante amenazas externas. Por su parte, José Martí, a finales del siglo XIX, formuló el concepto de Nuestra América como una respuesta intelectual y política al expansionismo extranjero, haciendo énfasis principalmente en la necesidad de una identidad propia y compartida entre los pueblos de América Latina. En diferentes épocas, otros líderes y pensadores como José de San Martín, Salvador Allende e incluso Octavio Paz abordaron el ideal de unidad desde perspectivas diversas, ya sea desde la cooperación estratégica entre naciones hasta la solidaridad política o lazos culturales basados en lengua y experiencia común. En tiempos más recientes, figuras como el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva han reactivado el concepto de integración regional, subrayando la importancia de construir un bloque sólido con autonomía y capacidad de incidencia global. Esta larga historia muestra que la aspiración de una América unida ha evolucionado, pero sigue vigente como un proyecto político y cultural que trasciende las generaciones y, por supuesto, las fronteras. Corea del Sur enfrenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. En 2024, el promedio fue de apenas 0.75 hijos por mujer. Una cifra que no solo preocupa, alarma. Las proyecciones dicen que, si la tendencia continúa, la población podría reducirse casi a la mitad antes de que termine el siglo. En medio de esa urgencia, un comentario encendió una polémica que cruzó fronteras. Kim Hye-so, alcalde del condado de Jindo, sugirió en un foro público que una solución para el despoblamiento rural sería importar mujeres jóvenes de países como Vietnam o Sri Lanka, para que se casaran con hombres solteros de la región. La frase fue inmediata dinamita. No solo provocó indignación en redes y medios surcoreanos, también una queja formal de la Embajada de Vietnam, porque no se trataba únicamente de la palabra mal elegida, era la lógica detrás de ello. El alcalde ofreció disculpas, sin embargo, su partido lo expulsó, pero el debate ya está abierto. Sí, en Corea del Sur existen matrimonios internacionales, sobre todo en zonas rurales. Y sí, la crisis demográfica también es real. Pero reducir la migración y la vida de mujeres extranjeras a una estrategia para resolver números revela algo más profundo. La baja natalidad no se explica solo por falta de parejas. Detrás hay precariedad laboral, jornadas extenuantes, costos imposibles de vivienda y una desigualdad de género que sigue colocando el peso de las ciudades sobre las mujeres. Y ahí es donde la discusión se vuelve incómoda, porque incluso en sociedades modernas y desarrolladas, las mujeres siguen siendo leídas en función de su utilidad. Las mujeres jóvenes como una promesa de fertilidad y las que dejan de encajar en ese molde como presencias prescindibles. No es solo un desliz político, es el reflejo de una estructura que, cuando entra en crisis, mira a los cuerpos femeninos como objeto de solución antes que como sujetos. Y quizá la pregunta no es cómo aumentar la natalidad, sino en qué tipo de sociedad se está ofreciendo a quienes tendrán que sostenerla. El 6 de febrero pasado se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia, los cuales quizá no atraen tanta atención como los de verano, pero como sea, son un evento deportivo de interés, a donde se dan cita deportistas que se han preparado durante años para poder llegar a las competencias que ahí se desarrollan. Los Juegos Olímpicos no han estado exentos de incidentes. De hecho, la inauguración estuvo marcada por manifestaciones populares en las inmediaciones de la Villa Olímpica de Milán, protagonizadas por estudiantes, obreros, activistas y otras personas unidas por la percepción de que esta competencia es insostenible desde un punto de vista medioambiental y económico.
Igualmente hubo protestas en contra de ICE, la agencia antiinmigración de Estados Unidos, y de J.D. Vance, el vicepresidente del país que asistió a la ceremonia de inauguración. En lo deportivo, Noruega, Italia y Estados Unidos se encuentran a la cabeza del medallero. Pruebas ya clásicas de este tipo de juegos como el patinaje artístico, el patinaje de velocidad o el snowboard, igualmente han generado escenas que, como suele ocurrir, mueven al asombro y a la pregunta sobre los límites del cuerpo humano. Se trata sin duda de una justa que vale la pena seguir. Máxime por la oportunidad de ver disciplinas que por su misma naturaleza, de ordinario, no podemos disfrutar. Lo valorará la Secretaría de Salud, pero estamos seguros que se va a controlar el brote. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en Chihuahua. En México se ha registrado un repunte significativo de casos de sarampión, una enfermedad que se consideraba controlada, pero que ha vuelto a encender las alertas sanitarias. Desde 2025 hasta principios de 2026, se han notificado miles de casos probables con más de 8.800 confirmados oficialmente y cerca de 28 defunciones asociadas a este mal. Los estados con mayor número de fallecimientos incluyen Chihuahua, Jalisco, pero también se han registrado muertes en Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y la Ciudad de México. Este brote ha llevado a las autoridades sanitarias a intensificar campañas de vacunación y también a reforzar medidas de prevención, principalmente en escuelas y espacios cerrados. La vacuna contra el sarampión, conocida como SRP o MMR, es la principal herramienta para contener el avance de la enfermedad. Está indicada para niñas y niños desde los 6 meses hasta los 9 años, así como para adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no tengan un esquema de vacunación completo o no recuerden si fueron vacunados. No obstante, hay grupos que no deben recibir la vacuna, como mujeres embarazadas, personas con inmunodeficiencias graves, quienes reciben tratamientos inmunosupresores o adultos mayores de 50 años con ciertas condiciones médicas. Los síntomas iniciales del sarampión incluyen fiebre alta, tos seca, congestión nasal, ojos sensibles a la luz y malestar general. Un signo característico son las manchas blancas en el interior de la boca, conocidas como manchas de Koplik, que suelen aparecer antes de un exantema rojizo que se extiende por todo el cuerpo. En los casos más graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas, el sarampión puede causar complicaciones como neumonía, encefalitis, diarrea severa o incluso la muerte. Como en cualquier otro padecimiento, la vacunación y la detección temprana de estos síntomas son fundamentales para proteger a la salud pública. ¿Y tú? ¿Ya te vacunaste? El próximo 17 de febrero, el cielo del sur del continente nos tiene preparada una escena especial, un eclipse solar anular. Ese momento en el que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y deja encendido un aro brillante a su alrededor, el famoso llamado anillo de fuego. Es un fenómeno poco frecuente y visualmente hipnótico. En su punto máximo, la luna ocultará cerca del 96% del disco solar. La luna baja, el cielo cambia de tono y la temperatura parece descender ligeramente. Y por unos minutos, todo se siente distinto. Pero hay un detalle importante. La franja de anularidad, es decir, el lugar exacto donde podrán verse el anillo completo, cruzará únicamente la Antártida y zonas del Océano Antártico. En Sudamérica, solo las regiones más australes de Argentina y Chile alcanzarán a verlo de forma parcial. En Argentina, por ejemplo, la fase parcial comenzará a las 6:56 de la mañana. La anularidad iniciará a las 8:42 y el punto máximo llegará a las 9:12. Y poco a poco, el Sol recuperará su forma habitual hasta las 11:27. La trayectoria del eclipse pasa demasiado al sur, así que no habrá cambios perceptibles en la luz ni posibilidades de observarlo, ni siquiera con instrumentos ópticos convencionales. Aún así, no todo está perdido. El eclipse podrá seguirse en transmisiones en vivo desde observatorios internacionales, porque cuando el cielo decide dibujar algo tan extraordinario, siempre hay una forma de mirarlo. Eso sí, recordatorio esencial. Jamás debes mirar directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. La protección visual adecuada no es opcional, es absolutamente necesaria. El universo, por su parte, sigue en curso. A veces lo vemos de frente y a veces nos toca observarlo desde un poco más lejos. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.